Hablando con él. Dale. Histórica de la Virgen de la Merced, que hoy es el día. Así que estamos grabando acá, subiendo con las señoras. Y vamos a ver la imagen de la Virgen, que es histórica, que Juan Manuel Belgrano la nombró generala de su ejército. Esta es la imagen histórica donde vienen todos los años los granaderos a rendirle homenaje. Bueno, nada, estuvimos ayer acá con Gustavo en la Basílica de Santa María del Buen Aire, que ahí está la imagen de la Merced arriba, en un camarín aparte, donde todos los años los granaderos le rinden homenaje. Y ahora vamos a contar la historia, por qué, lo va a contar Roberto. Pero me pareció muy importante contar la historia de Belgrano, porque el día de la Merced fue ayer, el día del 24 de septiembre, y se relaciona a Belgrano. Ahora vamos a saber por qué, pero bueno, yo quería decirlo, ¿no? Porque en estos tiempos donde, viste, la patria tiene un valor muy importante. Exacto. Muy importante, y hay que recalcarlo. Hay que tomar conciencia que hay mucha gente que dio la vida, dio muchas cosas por la patria. Así es. Y bueno, eso queríamos un poco dar ese mensaje. Y me pareció una linda historia para contar y recordar la historia de Manuel Belgrano. Así que te damos la bienvenida, Roberto Fernández. Gracias, de la Academia Belgraniana de la República Argentina. Efectivamente. Bueno, queríamos preguntarte, primero, ¿qué es la Academia? Y después ir un poco de lleno a quién fue Belgrano. Bueno, la Academia es una institución fundada en 1965 por una serie de intelectuales de la época, que se puso como objetivo rescatar la figura, la trayectoria de Manuel Belgrano, aportando al conocimiento histórico del prócer. Generalmente sobre Belgrano no hay una visión tan completa como de otros próceres. Es muy puntual y la gente tiene en el imaginario 2 o 3 acciones de Belgrano, cuando en realidad fue un verdadero padre de la patria. La Academia lo considera el primer prócer porteño. Nació en Buenos Aires y muere en Buenos Aires. Y nace en el seno de una familia adinerada, muy vinculada con la península. Por consiguiente, cuando se pliega la revolución, si uno lo analiza fríamente, tiene mucho más que perder que ganar. Él se pliega a la revolución por entrega a ideales. Claro, porque tenían la vida más o menos resuelta. Y bastante bien resuelta. Hay que pensar que Belgrano, por ejemplo, va a estudiar a Europa, era una situación de privilegio, pasa por la Universidad de Salamanca, pasa por la Universidad de Valladolid, tiene vinculaciones con las casas reales y vuelve a Buenos Aires nombrado como secretario perpetuo de una institución que se está creando a raíz de que en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, Belgrano es un hombre que está muy vinculado a los centros de poder y que realmente abraza la revolución no por una conveniencia situacional, sino por verdadero sentido de cumplimentar con los ideales que sostenía. Muy bien. Bueno, nosotros también ayer estuvimos hablando un poco de la batalla de Tucumán. Efectivamente. ¿Podés contarnos más o menos cómo fue
Creo que es conveniente decir antes de la batalla que Belgrano es verdaderamente un hombre multifacético, ¿no? Como decía antes, fue el secretario perpetuo del consulado y a través de ese consulado en la época colonial logró hacer una serie de estudios instando al desarrollo de la industria, de la agricultura, del comercio, del tráfico comercial entre continentes. Fue un brillante abogado y además desempeñó por fuerza de las circunstancias y por orden del gobierno puestos militares. Y sobre este aspecto... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo terminó siendo ser un intelectual a ser un guerrero? Cuando se producen las revoluciones, uno se da cuenta que la genera una masa crítica apoyada en un sentimiento popular, ¿sí? Pero cuando se toma el poder, hay grandes blancos en la estructura que deben ser cubiertos. En el caso particular de la revolución, de la llamada Revolución de Mayo, después tendríamos que analizarlo más en extenso, lo primero que surge es que la revolución es victoriosa solo parcialmente. Hay focos de resistencia en el resto del virreinato y hay virreinatos que siguen, virreinatos y capitanías generales, que más o menos siguen leales a la corona española. Entonces, era necesario sostener a través de la fuerza de las armas los ideales de la revolución. Y creo que no del todo en forma premeditada, pero por esas cuestiones que tiene el destino o la providencia, como lo querramos llamar, el gobierno nombra a Belgrano en el Ejército del Norte después de que el Ejército del Norte cae en un desastre, ¿no?, que se llama el desastre de Huaqui. La primera expedición auxiliadora del Alto Perú termina con un desastre militar. Pero el desastre militar es la finalización de un proceso de malas decisiones que comprometen la imagen del gobierno. Entre ellas había una verdadera reacción religiosa contraria a la idea de los revolucionarios de Buenos Aires, con doble vertiente. Por un lado estaba la cuestión política y por el otro lado la cuestión religiosa. Entonces, cuando Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte, toma un ejército desmoralizado, vencido, desestructurado y con mucha hostilidad de ciertos sectores de la población que a su vez son explotados o son incentivados por los tradicionalistas reaccionarios, los que ellos llamaban los godos, los españoles, que querían seguir fiel al sistema de colonia. Llega Belgrano al teatro futuro de sus operaciones y lo primero que va a considerar es, bueno, señores, la revolución no es una revolución a la francesa, no es una revolución atea. La revolución es una revolución dentro de la cultura española, por consiguiente es respetuosa de la religión. Segundo que va a considerar es cumplir el mandato de Buenos Aires. Buenos Aires le dice repliegue a sus efectivos hasta Córdoba para hacernos frente fuerte en Córdoba y darle pelea a los realistas. A partir de ahí, Belgrano, teniendo un claro cuadro de situación, dirían los militares, un claro cuadro situacional, comienza a instar al gobierno de Buenos Aires a que no se puede replegar a Córdoba, es dejar una cantidad de espacio libre al enemigo, y no es un espacio cualquiera, es un espacio que tiene recursos. Creo que para ver la grandeza de las obras
hay que contextualizarlas históricamente. La doctrina general de la época, la doctrina militar general de la época, era que los ejércitos se abastecían en el teatro de operaciones. Se abastecían en los lugares sobre los cuales invadían. Es lo que le pasó a Napoleón en Rusia. Claro. Napoleón llega a Rusia y no tiene recursos. Por eso una de las alternativas que maneja en un consejo de guerra es, bueno, nos quedamos en Moscú, salamos los caballos, pasamos el invierno y vemos qué hacemos en la primavera. Traigo ejemplos de lo que pasa en Europa porque Belgrano, sin tener formación política, tiene la claridad de pensamiento para actuar acorde con las circunstancias. Entonces, cumple el tema del éxodo jujeño, repliega a la población de Jujuy. Es muy interesante, yo creo que lamentablemente no se da como se debería, pero por ejemplo, habría que leer el bando que determina el éxodo jujeño y ver los quilates de político y de militar que ejerce Belgrano en esas difíciles circunstancias para el país. Sigue el repliegue y llegan a Tucumán. Belgrano insta al gobierno a que se dé combate antes. El gobierno le sigue diciendo a través del secretario Rivadavia que la orden es terminante y debe bajar a Córdoba, y evaluando la situación, evaluando las circunstancias y contando con el apoyo de Tucumán en forma muy activa, Belgrano decide dar batalla a un ejército que era profesional. Esa es la gran diferencia. Claro. ¿no? Y numéricamente mucho mejor, y armado, y pertrechado, y con toda una parafernalia logística que hace que realmente sea un ejército. Y aparte eran más. Eran más, numéricamente eran más numerosos. Lo que hay que tener en cuenta no solo lo numérico, tal vez uso algún término militar, les pido disculpas, pero cuando se dispara la primera bala, decía un gran general, se acabaron todos los planes. Entonces, si usted no tiene bien conceptuado el rol de cada uno en el campo de batalla, las responsabilidades, la disciplina, Belgrano toma un ejército que hacía muy pocos meses había entrado en derrota. ¿Cómo estaba compuesto ese ejército? ¿Gauchos? El indios? ejército en general en aquella época lo que se buscaba, se consideraba que un ejército debía tener como centro de gravedad la infantería. Claro. La oficialidad generalmente se tomaba de las clases más pudientes, más acomodadas, porque los oficiales recibían órdenes y las órdenes eran escritas. Entonces tenían que saber leer y escribir. Claro. Parece una cuestión irrisoria hoy, sí, pero en aquel entonces no era así. Por el otro lado, también eran más proclives, esta situación los hacía más proclives a aceptar órdenes, más allá de que hubo a veces personas que fueron insubordinadas. La masa combatiente estaba dada por milicias, y en esto es interesante la diferencia. No eran un ejército, nosotros le denominábamos ejército, iban recibiendo instrucción y se iban transformando en un ejército, pero en realidad la base eran las milicias, que eran personas que desarrollaban la actividad militar dentro de sus otras actividades. Y había mucha aporte de lo que era el gaucho, de lo que eran los libertos, de lo que era la entrega de esclavos. ¿Qué serían los libertos? Los libertos eran los esclavos que habían conseguido de alguna forma su libertad. También el ejército, cuando los tomaba, dados por los dueños de estos esclavos, se contemplaba que al término de determinada cantidad de tiempo, determinada cantidad de acciones, obtenían la libertad. Ellos estaban en lo que se llamaba las milicias de pardos y morenos. Claro.
también hay que pensar que en la época de Belgrano, como en todo el mundo occidental, lo que existían no eran los ejércitos nacionales. Recién la Revolución Francesa va a generar tenuemente el concepto de ejército nacional y nación en armas. Belgrano, sin tener completamente la formación militar, sabía que eso, él lo había visto en Europa, y consideraba que era una alternativa táctica y estratégica ideal para poder llevar adelante acciones en inferioridad de condiciones. Hoy diríamos que Belgrano utilizó la guerra asimétrica. Por un lado, esa guerra en la cual yo exploto lo poco que tengo de la mejor manera que tengo para que el enemigo esté amedrentado y se limite a ciertas acciones. Claro. Repasando, Belgrano hace el éxodo Dispone de Jujuy. desde Jujuy. ¿Qué sería básicamente eso? El éxodo es el bando por medio del cual se determina que la totalidad de la población debe abandonar con la mayor cantidad de recursos que pueda aportar el territorio que ocupa. Y el resto transformarlo en tierra arrasada. Claro. ¿Para qué? Para evitar que el enemigo adquiera víveres en zona que le permitan continuar con las acciones y avanzar en el territorio. Una táctica que se usó en Rusia, por ejemplo. Efectivamente, pero en Rusia, fíjense, usted ha tocado un punto muy interesante. El éxodo jujeño nuestro es contemporáneo prácticamente del éxodo jujeño, del éxodo ruso. Y en Rusia se hizo sostenido por grandes militares de carrera, inclusive militares, por ejemplo, de Alemania, claro, que terminaron sirviendo en las fuerzas rusas de Alejandro. Y hoy estaba justamente analizando eso, la antinomia, ¿no? El gobierno del Río de la Plata le indica a Belgrano la retirada y no presentar batalla. Y el gobierno ruso le indica al general Kutuzov que dé una batalla decisiva, y él sigue acompañando de cerca la retirada de la Gran Armée francesa, pero no da una batalla. O sea que desobedecen. Ambos. Y a ambos le va... No quiero que se malinterprete lo que digo, pero a ambos le va bien con esa desobediencia, porque también hay que tener en cuenta las comunicaciones y la evaluación en el terreno de las circunstancias es lo que da la victoria. Claro, prima más aparte. Efectivamente. Entonces, Belgrano se muestra como un hombre que verdaderamente es un líder. Y este liderazgo, que es un liderazgo que va a ir a lo militar también, lo va a ejercer durante toda su jefatura. En las victorias, en los momentos de preparación, Belgrano es un general que come lo mismo que su tropa. No hay diferencia. Él tiene un carruaje que lo transporta porque ahí va su escritorio. Cuando se produce el repliegue, después de Vilcapugio y Ayohuma, Belgrano va en la última línea de la retaguardia. O sea, va con el enemigo prácticamente a vista. Mano a mano. Y sin embargo, no abandona a sus soldados. Es el general y no abandona a sus soldados. Napoleón, para hacer comparativas, porque a veces no son lo ideal, pero Napoleón abandona la Gran Armée y vuelve a París argumentando cuestiones políticas. Belgrano no, Belgrano se mantiene con sus hombres y instrumentaliza la vuelta a la religiosidad. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo era religioso, el pueblo era católico. El pueblo era católico y el sentir popular era católico, y Belgrano era profundamente católico. Y en ese tiempo la iglesia, ¿para dónde? La iglesia estaba el poder dividida. de la iglesia. El poder de la iglesia estaba dividido. Mejor dicho,
El poder de la Iglesia estaba claro en uno de los sectores. Pensemos que es la época de la monarquía, ¿m? Y está el derecho divino del monarca. Por el otro lado, el clero de base, el clero que tiene contacto con el pueblo, es un clero que está en general a favor de la revolución. Entonces se produce una dicotomía donde grandes luminarias de la Iglesia y de grandes jerarquías están contra la revolución. Tal vez uno de los ejemplos más claros fue la actitud del obispo de Buenos Aires, Benito Lué, sí, que llega a pronunciar en el Cabildo que mientras haya un español en España o un español en América, ese español debe gobernar América. Esa era la posición del clero más encumbrado. Otros sacerdotes, por el contrario, se volcaron de lleno a la causa de la revolución. Y Belgrano, aún en el repliegue, para mantener el espíritu y la cohesión de la tropa, ordena todas las tardes rezar el rosario, sin importar que el enemigo avance. Todas las tardes reza el rosario con la tropa. Con la tropa. Bueno, algo que se dijo ayer en el responso que se hizo ahí con la Virgen de la Merced, que le entregó 4.000 rosarios a su tropa. Escapularios. Sí. Que se los entregó uno por uno. Sí, sí. Eso. Ese es ese detalle, el detalle histórico, sí, que habla de un hombre de profunda convicción religiosa. Yo ayer comentaba con ustedes el hecho de la Virgen de la Merced es una advocación que tiene un profundo sentido para los militares, en el sentido de que es la Virgen de los cautivos. Exacto. Y las condiciones de cautiverio cuando se caía prisionero eran terribles. La orden tiene incidencia en los prisioneros cristianos que son cautivos de los musulmanes o de los bereberes. Claro. Y también Belgrano, con esta actitud desde lo religioso, rompe con la propaganda ultraconservadora que decían, bueno, son demonios, buscan la descomposición social, etc. Sin entrar en crítica de nadie, hay que decirlo que por lo que sufrió el Alto Perú con la primera expedición, con algunos arrebatos de la primera expedición, la figura general de la revolución no estaba muy bien vista. Belgrano tiene propagandísticamente que remontar esa contra para tener la base social que le permita encarar una reformulación del planteo del teatro de operaciones y del planteo militar. Así es. Volvemos a la batalla de Tucumán. ¿Cómo Bien. fue, cómo se desarrolló? Belgrano lo que hace es fortificar Tucumán como último reducto y sale a darle espera al enemigo en las afueras. Quien mandaba las tropas era Pío Tristán, el general Pío Tristán, que había sido compañero de estudio de Belgrano. Se conocían compañeros... Enemigas, las tropas españolas. Se conocían, hay un intercambio de cartas e inclusive hasta de chanzas, porque Pío Tristán firma general de la avanzada del ejército grande y Belgrano le contesta en una esquela comandante del ejército chico, ¿no? Entonces, Belgrano recibe inclusive en este intercambio de comunicaciones, recibe de Pío Tristán después el pedido de que le hace llegar una cantidad significativa de dinero para que no falte nada a los prisioneros que se le hace.
Belgrano le devuelve ese dinero y le dice que se quede tranquilo, que no le va a faltar nada, que él se va a asegurar de que todos los prisioneros reciban dinero sin importar el grado, y que de esa forma puedan subsistir. Pío Tristán, cuando ve el dispositivo de la batalla, lo que pretende es un envolvimiento. Entonces, pretende superar la primera línea, ir hacia la retaguardia y con una maniobra de aferramiento en el frente y una maniobra en la retaguardia, colocarlo entre un doble frente invertido y de esa forma decidir a su favor el combate. La operación le sale mal a Pío Tristán. Entonces, hay unas partidas de Belgrano que reconocen cómo se está desarrollando el sobrepaso del enemigo, atacan y en el medio del ataque incendian unos campos y de esa forma logran un cierto grado de confusión. Bueno, y en el día de ayer, quisiera agregar algo. Vamos a ir para redondear, ¿no? Perdón. Y lo que tuvo que ver... No, nada que ver. Y lo que mucho tuvo que ver, que Belgrano también eligió ese día para presentar batalla porque era el día de la Virgen de la Merced. Sí, Belgrano se encomienda a la Virgen. Eso. Se encomienda a la Virgen. Eso. No sale al campo de batalla sin haber pasado por la catedral. Sí. Reza. Hay otra cuestión personal de Belgrano. Fue algo que a mí también me hay marcó. Lo de la manga esa de langostas. Hay otra cuestión personal de Belgrano, es que era el aniversario de la muerte de su padre. También. Entonces... Pero un hecho como medio sobrenatural, o sea... que como Belgrano le dice que lo presentó como un hecho providencial. Eso. ¿Sí? La divina providencia intervino para volcar el curso de los acontecimientos. Y no cabe duda porque pensemos en gente que está muy instruida militarmente, pero que desconoce el terreno. Entonces, claro, de golpe verse rodeado de langostas. Una cantidad impresionante de langostas encima de las tropas enemigas. Sí. Eso es lo que pasó. Y, según algunas crónicas de la época, la dirección de las langostas iba contra los españoles. Eso. En el sentido de enfrentarse a los... Le tiraron las langostas encima. Bueno, pasó de todo. Nos quedamos sin tiempo. Tenemos que hacer un espacio y le agradecemos. Te agradecemos a vos. Muy lindo su experiencia, lo que contaron. Así que, bueno, hacemos un pequeño cortecito y volvemos con un poco de cultura, música y eso. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Bueno, volvemos. Estamos con dos grandes invitados, Noelia Munz y Manu Navarro. Bueno, Sergio, todo tuyo. Bueno, gracias por venir, chicos. Como está diciendo acá el Manu Navarro, Noelia Munz, un placer tenerlos acá. Y nada, ellos nos van a contar, primero Noelia nos va a contar un poquito de su trayectoria acá en Buenos Aires, de las cosas que viene haciendo, como actriz, como cantante, como todo lo que haces, porque aparte sos psicóloga, así que acércate bien, todo lo que vos quieras nos contás tu invitación al festival también, que está buenísimo. Y ella canta, quiero decir que canta, aparte de tango, obviamente canta bolero, canta otros estilos musicales. Y bueno, vamos a tener el placer de escuchar a los dos, que son dos monstruos. Bueno. Para que me acomodo acá el celular. Sí, es muy importante, la red social ahora, muy importante. Por favor, ¿viste, Maca? Fírmelo. Quiero que nos encuadre ahí. Ahí está, ahora sí. Sí, bueno, acá, muy feliz. Me voy junto al Manu Navarro al Festival de Boleros de Oro en La Habana, Cuba. Recibí gratamente la invitación para llevar un poco del romanticismo de esta música que tanto le hace falta al mundo. Claro. Como veníamos hablando recién con el Manu, nos parece un acto revolucionario cantarle al amor en tiempos de desamor. Es un tema de indiferencia emocional, de gosteo en las redes. Sí, entonces cuando impera esa lógica, creo que hablar del deseo, hablar de la herida emocional del ser humano es provocador y nos gusta y nos hace sentido a los dos. También por eso me gusta mucho que Manu esté ahí acompañando. Y Manu, supongo que vamos a ir a la playa, además de ir a cantar y a pasarla. No tenés guitarrista, no tenés guitarrista. A probar algún ron. ¿Conocen Cuba? No conocemos Cuba. Nuevo entonces. Sí. Aparte lo lindo es que, Cuba tiene una tradición muy grande, obviamente, de bolero, igual que México. Sí. Pero en Argentina también hay una tradición muy grande de boleros, de gente que cantó boleros. Así que está bueno que nosotros podamos también llevar estos exponentes. Perdón que diga estos exponentes así, pero digamos, gente que muestre que también acá en Argentina hay un montón de gente que hace bolero, que lo hace muy bien. Y bueno, para mí está buenísimo. No solamente de tango vive, ¿no? La gente, vos viste, la gente de afuera dice, en Argentina es tango, se olvidan del folclore. Bueno, acá tenemos a Manu, que es un gran guitarrista de todo lo que es el folclore argentino. Y bueno, está buenísimo que los hayan invitado y que puedan ir. La verdad que me alegro por ustedes, en serio. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Bueno, en buena hora. Sí, qué bueno, porque acá la primavera estaría demorada. Claro. Y después con lo que está diciendo también es interesante, porque, qué sé yo, en los 80, sí, la rebeldía, cantaron sobre otras cosas, pero ahora es verdad, el amor ahora está no está de moda, no está de moda. El amor es, no sé, ya es un corazón en el celular. Porque... El amor no es amado, diría alguien. Sí, sí. El amor no es amado. El amor no es amado. San Francisco de Asís. San Francisco, ni más ni menos. Le vamos, ya que están acá, Edu, no sé, esto lo manejas vos, ¿eh? Sí. Pero si querés le pedimos que hagan algo así, no estamos tan cortos con el tiempo, que nos queda poco, pero... Viste que hoy vinimos mucho con el tema de la historia de Belgrano. La historia de Belgrano. Y estamos en la radio Belgrano, así que... pega todo. Así que bueno, encantado de escucharlos. Vamos con Vete de mí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las marcas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar. Y
ya he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Bravo. Bravo. Muy lindo. Debemos decir que estamos acá en acústico, todo esto, no se piensen Nos que está hay un gran ablandando, sonido. Sergio. Nos está Y ablandando. nosotros somos románticos encima, ¿no, Manu? Sí, Vos nos señor. conocés. Estamos todos los románticos en la mesa. Sí, a mí me encanta el bolero también. Quería preguntarles también cómo es que se juntaron con vos, con Manu, por ejemplo. Me imagino que también lo has visto tocar. Porque antes, no sé, no los tenía como dúo. No. De hecho, nos habíamos visto una vez, Una vez. dos veces. En los albores de mi camino bolerístico, porque yo me dediqué a cantar muchos géneros. Claro. Pero en el 2021 Recién se levantaba arranqué. un poquito Sí, estábamos la con pandemia. barbijados, todos. ¿Y acá en Buenos Aires hace cuánto? Porque quiero decir que Noelia es de Mendoza, ¿no? Sí, soy mendocina. Mendocina, Aguante de Mendoza Mendoza capital, ¿no? Vivo a Mendoza, con Cuyo a todos lados. Claro. Vamos todavía. Sí, en el Buenísimo. 2016 llegué. Ah, ya hace un tempito, claro. Pero llegué como psicóloga, voy a hacer posgrados. Todo eso, claro. Después la música te llama, Y ¿no? también ha hecho Te vuelve- tango, así que... Sí, tango. Un alma sensible. Un alma sensible, así me defino. Un alma sensible. Como el Manu, es que el Manu. somos así. Manu es un tipo sensible, doy fe, porque Sí, sí. veo todos los posteos. Como todos los artistas en sí tienen que tener Los una sensibilidad. artistas, claro. Y Creo para el yo, ¿no? bolero necesitamos almas sensibles, si no se estamos en el... puede con el Pero bolero, no sí. suframos tanto, puede. tratemos de sufrir en la canción y después, Claro. ¿no? Solamente la Exacto. canción. Sí. Solo en la canción, Después si no no. la vida se pone Claro. tortuosa. Bueno, fíjate que... Nada, me encanta que estén acá y que tengan proyectos y se vayan a exportar la cultura argentina. La cultura, bueno, ustedes a otro país y a Cuba, que es que es hay como un vínculo especial con Cuba. Así es. Y Van a- también llevamos canciones de acá, ¿no es cierto, Manu? Tango. ¿Qué vamos a hacer, Manu? Tango. Vamos a hacer Sí. alguna tonada mendocina también. Ahora sí una tonada, sí. Y sí. ¿Sale una? ¿Algo? Dale, Ortiz, Manu, ¿sabe? ¿cuál te sabes? Un pedacito, un pedacito. Un pedacito. Un pedacito, así después nos podemos despedir bien. Un día muy triste me fui de mi pago, detrás de mis sueños con una esperanza, como si quisiera beberme cantando la sed de caminos que hay en mi guitarra, y sin darme cuenta dejé a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos, mis seres queridos que al irme alejando, el corazón mío se quedó con ellos. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime, corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto. Bravo, ahí, Noelia Munz, acá en la Radio Belgrano. Vamos. Gracias, Manu Navarro, gran guitarrista y cantor. Cantor también, gran cantante, Manu. Gracias. Ahí en Pasó por- Santa Aires. Muchas gracias. Por Radio Belgrano, una radio histórica. Acá debutó Evita, acá debutó Mario Perrero, van varios. Así que hoy los tiene ustedes y con mucho amor, con mucho amor. Si quieren dejar redes sociales, porque ya nos estamos despidiendo. ¿Les puedo dejar un vino?
Sí, sí, por supuesto. Gracias, bueno, Noelia. escucha, pará, antes trae los quiero Mendoza? invitar al teatro, Ah, porque tengo que... Sí. Dale. Sí. Pásame las imágenes, porque también, hablando del amor, este es un viaje de una persona que pierde las llaves dentro de su casa. Y ahí tenemos Media Perdida, que está los viernes en el Teatro NUM. Es la última función, así que vayan a verla. Hay 2x1 con Amarela, que es el nombre del artista clown. Muy bien. Y bueno, esta mujer, que también está sola, hablando de las soledades urbanas, pierde las llaves y ahí en ese rinconcito pasan un montón de cosas que son maravillosas. Así que no se la pierdan porque también hay música. Y Vamos, hay que ir. Bueno, muy lindo. vamos ¿El a ver. teatro es ahí? ¿No? El NUM, Teatro NUM, que está en Juan Ramírez de Velasco, 419. Bueno, les agradecemos a ustedes que se van para Cuba, así que les deseamos toda la mejor suerte y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Roberto, Francisco. Chau.